Me llamo Verónica Martínez Rodríguez de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, quinto cuatrimestre. En este video vamos a hablar sobre los autómatas finitos. Vamos a saber cuál es su definición y los dos tipos de autómatas que existen, los deterministas y los no deterministas. Para comenzar con esto, primero debemos de definir qué es un autómata. El autómata lo podemos definir como un modelo matemático en el que se da una entrada de símbolos. Estos símbolos pueden ser especiales, alfabéticos o numéricos, para pasar por una serie de estados de acuerdo a una función de transición definida. En pocas palabras, es un modelo que nosotros podemos utilizar para la resolución de problemas por el medio que podemos ingresar algún tipo de símbolo. Este símbolo es pasado por estados que son procesos y llevan una transición definida. Podemos definirlo como el camino definido que van a tener estos símbolos. Las características que tiene los autómatas es que buscan la resolución de un problema. A su inicio eran matemáticos. Si nosotros podemos ver el diagrama de un autómata, podemos encontrar una cierta similitud con el diagrama de flujo. Actualmente se utilizan los autómatas para el desarrollo de algunos software y la toma de decisiones, y estos utilizan un nivel de lógica bastante amplio. También tenemos una simbología. La simbología gráfica para el diagrama del autómata puede variar dependiendo del autor o de quien lo vaya a implementar, pero una de las estándar es esta. El círculo representa un estado. El círculo con una flecha representa el estado inicial, es decir, con lo que vamos a iniciar el diagrama o el autómata. El estado final o la aceptación, la meta que nosotros queremos llegar, es representado por un doble círculo, un círculo dentro de otro. La transición o el camino que vamos a seguir está representado por las flechas. Arriba de cada una de las flechas vamos a tener una etiqueta. La etiqueta nos va a decir qué símbolo es el que va a estar entrando al estado. El sigma o sumatoria nos va a representar el alfabeto que vamos a utilizar en el autómata. El sigma con el asterisco, el conjunto de todas las palabras posibles. Las palabras pueden ser representadas con una W y la longitud de la palabra por el valor absoluto de esta, así como la L puede ser igual al lenguaje. Repito, esta simbología puede variar dependiendo del autor o de quien los vaya a utilizar. Las partes ya las habíamos mencionado, pero pueden variar. La M es el conjunto de elementos, normalmente se va a representar con M. Los estados son representados con E, ya sea mayúscula o minúscula. A o sigma es el alfabeto de la entrada. En este caso es más fácil reconocerlo con la letra A que con el signo de la sumatoria. E0 nos va a representar el estado inicial del autómata. Y la F el estado final, es decir, el estado que nos da como resultado o al que queremos llegar. Ahora bien, ya que sabemos qué son los autómatas, podemos empezar con los autómatas finitos deterministas. Estos se caracterizan porque cada estado en el que se encuentra el autómata existe siempre no más de una transición posible. En pocas palabras, el autómata determinista es aquel que va recto, que solo lleva una dirección posible y que cada uno de sus estados solo tiene un camino por el cual tomar. Dentro de las características tenemos tres importantes. La primera es una única transición, lo que comentábamos, siempre va a ir dirigido a un solo camino. No hay estados vacíos dentro de este autómatas. No vamos a encontrar que algún estado no tenga algún valor, aparte del inicial. Y por último, se busca la resolución de un problema. Un ejemplo puede ser el que se encuentra en la parte de abajo, en el cual tenemos la simbología que hemos planteado anteriormente. El inicio con el círculo se encuentra vacío. Posteriormente, cada una de las transiciones va a ir incrementando algún signo, en este caso son alfabéticos, hasta llegar a nuestro estado de resultado final, que es la palabra coding, que se representa por dos círculos. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se elabora. Bueno, una vez que ya conocemos las partes de un autómata, el significado y su simbología, vamos a tener un pequeño ejemplo de un autómata finito determinista. En este caso vamos a utilizar un ejemplo sencillo que vamos a calcular la longitud de una palabra cual sea. En este caso sabemos que el alfabeto puede ser representado por signo o por la letra A.
Vamos a utilizar los dos para que no haya duda. También sabemos que en lenguaje vamos a escribir la fórmula, pues nosotros vamos a utilizar en este caso la longitud de una palabra, nosotros buscamos que sea múltiplo de 3. Es decir, que la longitud de la palabra tenga componentes que sean múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, para hacer el ejemplo sencillo, vamos a utilizar únicamente dos letras, A y B. A y B. Entonces, nuestro lenguaje quedaría como que la palabra va a estar dividida entre la longitud de la palabra y esto va a ser igual a 0. Es decir, cuando dividamos la palabra entre la longitud que queremos que ésta tenga debe de ser igual a 0 o en este caso 1, es decir, que no tenga decimales. El autómata quedaría primero nuestra simbología de inicio y en este caso tenemos 0, es decir, van a ingresar ningún elemento todavía y lo vamos a determinar como el estado inicial. Estado inicial. Una vez que tenemos ese estado y se le agrega alguna de las letras, ya sea A o B, pasa al primer estado, estado 1, en el cual ahora no tendría 0, sino tendría un elemento. Si lo dividimos entre 3, nos da un número decimal, por lo cual no es un estado aceptable. Entonces pasaría al siguiente estado, en el cual lo denominaremos estado 2. En este caso ya no habría 0 ni 1, habrá 2, independientemente de la letra que sea. Entonces, si dividimos 2 entre 3, todavía sigue siendo decimal. Entonces es un estado no aceptado y pasamos al tercer estado. En este momento ya no nada más son 2, sino incrementa 1 y la longitud de la palabra sería 3. Este es el estado número 3. Y al dividir 3 entre 3 nos da 1, lo que significa que este estado sí es aceptado. Una vez que el estado es aceptado, si nosotros le llegamos a agregar otra letra, la longitud incrementaría 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrerlo hasta el estado 1. Igual A y B. En todas y cada una de estas se agrega A y B, que puede entrar cualquiera de estas dos variables. Y el autómata se repetiría. Como podemos ver, en ningún momento ningún estado tiene dos opciones de transición. Una vez que ya vimos un ejemplo de lo que son los autómatas deterministas, podemos proseguir a ver el otro tipo, que son los autómatas finitas no deterministas. Estos poseen al menos un estado, en el que para un símbolo del alfabeto o un símbolo especial o numérico existe más de una transición posible, es decir, se diferencia porque éste tiene más de un posible camino o transición dentro de cada uno de los estados. Las características que tiene puede contener espacios vacíos, sí puede tener algún estado que no contenga ningún elemento. Un estado puede tener más de una transición posible, es decir, más de un camino. Y se le consideran los más completos y complejos de los dos diagramas, debido a que da la facilidad de poder tomar una decisión más compleja que el anterior. El ejemplo de un autómata finista no determinista es el siguiente. Una vez que conocemos los autómatas finitos no deterministas, vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a calcular la cantidad de el número 2 que aparezca en par. Los datos que vamos a utilizar en el alfabeto van a ser números, va a ser 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar, ya tenemos nuestra simbología de comienzo. Y lo primero que tenemos que hacer es saber si ingresa uno de estos números. A lo que se refiere esto es de que va a ir calculando las veces que va ingresando un 2 y los va a clasificar en par o impar. Una vez que empezamos el estado está en 0. No hay ningún número dentro. Una vez que se agrega un número, hay dos posibilidades. La primera es si se agrega un número 2, pasa a otro estado, que lo vamos a denominar estado 1, el cual nos indica que es impar, porque como sabemos el número 1 es impar. Y tenemos la otra opción de que si no se agrega el 2, se agrega un 1 o un 3,
entonces quedaría en el mismo estado, ya que nosotros nada más estamos trabajando con el número 2. Ahora, regresando al estado número 1, si llega a ingresar otro 2, en este caso pasaría a un estado número 2, en el cual nos indica que estos son los pares. En dado caso de que no se agregue un 2, sino que nuevamente se agregue un 1 o un 3, el estado regresaría a sí mismo, porque no cambiaría el número de 2 y seguiría siendo impar. En este último, ya que tenemos los números pares, ya lo encontramos, este es nuestro resultado, este es el estado aceptado, pero podemos continuarlo. Si este se agrega nuevamente un 1 o un 3, seguiríamos en par, así que no haría nada de diferencia. Pero, por el contrario, si se agrega un 2, nosotros regresaríamos al estado número 1, ya que nuevamente va a ser impar. Ya que vimos el ejemplo de un autómata finito no determinista, podemos proseguir con la presentación. Ahora, ya que vimos los autómatas finitos, tanto el no determinista como el determinista, podemos proseguir a ver la máquina de Turing. La máquina de Turing era un modelo matemático. Era considerado un autómata capaz de implementar cualquier problema matemático expresado a través de un algoritmo. Este es el antecesor del algoritmo como lo conocemos actualmente. Su creador, Alan Turing, era un matemático inglés, el que podemos apreciar en la imagen. Este era un genio en muchos campos, pero se especializaba principalmente en la criptografía y la lógica. A simple vista nosotros en la imagen podemos ver que la máquina de Turing es algo compleja, pero en realidad no es así. Su funcionamiento era bastante sencillo. Constaba de dos cabezales, uno lector y uno escritor, y una cinta infinita en la que el cabezal lee el contenido, y al mismo tiempo el otro borra el contenido anterior para escribir un nuevo valor. En la imagen de la parte de abajo podemos ver el cabezal de la derecha, que es el que va escribiendo nuevos dígitos, mientras que el de la izquierda es el que los va borrando. De esta forma podía encontrar lo que él necesitaba para la resolución del problema. Con este tema de la máquina de Turing concluimos el tema de los autómatas finitas y el video, sin antes poder decir la conclusión. Podemos concluir que por medio de la investigación en diversas fuentes de información, tanto de Internet como bibliográficas, sabemos ahora bien que la información obtenida es de suma importancia para la carrera de sistemas y principalmente en el área de desarrollo de software, ya que con los autómatas podemos ver una forma más extensa de cómo realizar los programas, cómo utilizar la lógica y cómo ponernos en el lugar del usuario para la toma de decisiones, es decir, para los caminos que pueda utilizar un cierto estado.